Hay relatos que tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Historias que no solo se cuentan, sino que dejan una marca profunda en quienes las escuchan. Pero detrás de cada relato siempre hay alguien que lo cuenta, alguien que presenció, escuchó y sintió la necesidad de transmitirlo para que el paso del tiempo no borre la verdad. Lucas no fue uno de los apóstoles, no estuvo entre los 12 elegidos por Jesús, no caminó sobre las aguas, ni oyó su voz en las sinagogas de Judea. Sin embargo, fue el hombre que Dios escogió para escribir uno de los relatos más poderosos y conmovedores de toda la Escritura. Lucas era médico, historiador y un incansable buscador de la verdad. El único evangelista no judío, el único que nos ofreció una visión detallada del nacimiento del Mesías, el único que pintó a Jesús con una ternura y una pasión sin igual. Pero surge una pregunta importante. ¿Cómo alguien que nunca conoció a Jesús en persona pudo escribir con tanta certeza y precisión sobre su vida y obra? ¿Qué llevó a un médico griego a convertirse en el autor de dos de los libros más fundamentales del Nuevo Testamento? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia cualquiera. Es un viaje, una travesía a través de la vida de un hombre que, aunque no caminó al lado de Jesús físicamente, captó la esencia de su mensaje y lo transmitió con una claridad impresionante. El Evangelio de Lucas no solo fue escrito, vivió su mensaje, siguió las huellas de Jesús y dejó un legado que perdura por siempre. Así que te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es solo la historia de Lucas, sino también la historia de Jesús, su vida y su impacto. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Conocías la historia de Lucas o solo habías leído su evangelio sin saber quién era él? Quiero saber tu opinión. Lucas era un médico, un estudioso, un hombre de ciencia, pero también un evangelista profundamente apasionado por Dios. ¿Cómo es posible que alguien tan centrado en la razón haya escrito uno de los relatos más espirituales de la Biblia? A simple vista, Lucas podría parecer una figura inesperada en la historia de la fe. No era pescador, ni sacerdote, ni profeta. Era un hombre meticuloso, analítico, acostumbrado a examinar los síntomas antes de dar un diagnóstico. Pero Dios lo eligió, no solo para sanar cuerpos, sino para documentar la historia de la mayor sanación que la humanidad jamás conocería, la salvación a través de Jesús. Lucas no nació en Israel, no creció en las sinagogas escuchando las Escrituras, ni aprendió los rituales del pueblo judío. Sin embargo, fue llamado por Dios para ser testigo y narrador de la historia más importante de la humanidad. Su viaje no solo fue físico, sino espiritual, y su historia refleja cómo Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su origen o profesión, para cumplir grandes propósitos. La ley de Moisés era la base sobre la que muchos de los discípulos judíos construían su fe, pero el mundo de Lucas era muy diferente, un mundo griego lleno de filosofía, arte y medicina. Mientras los rabinos debatían sobre la ley, Lucas se sumergía en los misterios del cuerpo humano. Sin embargo, algo dentro de él lo llevó a buscar más allá de lo visible. Su mente inquisitiva le impulsó a cuestionar: ¿qué hay después de la muerte? ¿Existe un propósito mayor? ¿Hay un Dios que realmente cuida de la humanidad? La respuesta llegó cuando escuchó el mensaje de Cristo a través del apóstol Pablo. Imagina el impacto de escuchar por primera vez la historia de un Mesías que no solo hablaba sobre el reino de Dios, sino que lo traía a la tierra. Un hombre que sanaba con una palabra, que daba vista a los ciegos y hacía caminar a los paralíticos. Para Lucas no era solo un relato inspirador, sino una evidencia que debía ser investigada, analizada y contada con la mayor precisión posible. Y así comenzó su viaje. Lucas no solo se convirtió en un seguidor de Jesús, sino también en un historiador de la fe. Se unió a Pablo en sus misiones, cruzando tierras hostiles, enfrentando
enfrentando peligros y siendo testigo del poder transformador del Evangelio. Fue en esos viajes que Lucas escuchó los relatos de los discípulos, las palabras de María, las emociones de aquellos que caminaron con Jesús. Con la precisión de un médico y el alma de un creyente, empezó a escribir el Evangelio que hoy lleva su nombre. Pero Lucas no fue llamado a predicar en las plazas ni a realizar milagros ante multitudes. Su misión era distinta: registrar, documentar, preservar la verdad para las generaciones futuras. Porque, ¿qué sería de la fe sin testigos? ¿Qué sería de nuestra esperanza si nadie hubiera escrito lo que Jesús hizo? Dios usó a Lucas de una manera única, demostrando que en su reino no existen roles insignificantes. Cada don, cada talento, cada profesión pueden ser usados para la gloria de Dios. El llamado de Lucas no vino en una visión celestial ni en una voz tronante desde el cielo. No hubo un milagro espectacular ni un encuentro divino como el de Moisés o el de Pablo en el camino a Damasco. Su llamado fue silencioso, pero ardía en su corazón. La pasión por documentar la verdad, la necesidad de que cada palabra de Jesús fuera registrada con fidelidad, se convirtió en su misión. Y gracias a su dedicación, hoy podemos conocer con detalle la historia de la vida y las enseñanzas de Jesús. Salvación. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuál es tu llamado? ¿Crees que solo los predicadores o misioneros son los que Dios utiliza de manera especial? La vida de Lucas nos enseña que Dios puede usar cualquier talento para su gloria. Si Él pudo transformar a un médico en evangelista, ¿qué te hace pensar que no puede usarte a ti? Cuando Dios llama, no le importa tu profesión. Lo que busca es tu disposición. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de investigar cada detalle sobre la vida de Jesús? Si pudieras entrevistar a aquellos que lo vieron, caminaron a su lado, escucharon su voz y fueron testigos de sus milagros, ¿lo harías? ¿Te sumergirías en la aventura de descubrir la verdad con tus propios ojos? Eso fue precisamente lo que hizo Lucas. No se conformó con escuchar historias de segunda mano. No escribió por emoción ni por tradición. Él investigó, recopiló y examinó cada testimonio con la meticulosidad de un médico y el fervor de un buscador de la verdad. Lucas sabía que el mundo estaba lleno de relatos, rumores y versiones distorsionadas de los hechos. Pero la verdad, la verdadera verdad, debía ser contada sin sombras ni alteraciones. Su evangelio no es el relato de un espectador lejano, sino el de un hombre que recorrió caminos polvorientos, buscando a aquellos que realmente conocieron a Jesús. Imagina su emoción al sentarse frente a María, la Madre de Cristo, y escucharla narrar los momentos más íntimos de su hijo. ¿Cómo se sintió al cargarlo en sus brazos? ¿Cómo era la voz de Jesús cuando la llamaba madre? ¿Qué vio en su mirada cuando lo sostuvo recién nacido en Belén? Cada testimonio para Lucas era un tesoro, una pieza clave en la historia de la salvación. Lucas no dejó pasar ni el más mínimo detalle. Su evangelio es el más detallado, el más meticuloso, el que describe con precisión lo que otros pasaron por alto. Fue el único que registró el cántico de María, la parábola del hijo pródigo y el relato de los discípulos en el camino a Emaús, no porque los otros evangelistas los omitieran, sino porque su misión era distinta: dejar un legado de certeza para que nadie dudara jamás de la grandeza de Jesús. Dios usa a aquellos que buscan la verdad con un corazón sincero, y Lucas es el ejemplo perfecto de esto. Lucas no fue un apóstol, no vio a Jesús con sus propios ojos, pero su amor por la verdad lo convirtió en una parte fundamental de la historia del Evangelio. ¿Y tú, cuánto deseas conocer a Dios? ¿Te conformas con lo que otros dicen o te sumerges en la palabra por ti mismo para descubrir las promesas de Dios? El Espíritu Santo guió la pluma de Lucas, así como guía a todos los que se acercan a Dios con sed de conocimiento. Su evangelio no es solo un relato, es una invitación a investigar, a cuestionar, a descubrir que la fe no es ciega, sino una luz que ilumina el camino de quienes buscan con sinceridad, porque la verdadera fe
no teme a las preguntas, no se esconde en la ignorancia, ni se apoya en su propia comodidad. La fe es el puente entre el corazón y la razón, la convicción profunda de que en Cristo se encuentran las respuestas a todas nuestras inquietudes. Lucas comprendió esto de manera tan clara que dedicó su vida a escribir para que nosotros también pudiéramos entenderlo. Su evangelio no solo nos cuenta una historia, sino que sigue hablando y sigue llamando a todos aquellos que dudan, a quienes anhelan respuestas, a quienes buscan a Dios en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Porque la verdad no es solo un concepto abstracto, la verdad es una persona, y esa persona es Jesús. Lucas no nació judío. No creció escuchando las antiguas profecías sobre el Mesías, ni esperando la llegada del Salvador de Israel. No tenía raíces en la tierra de Abraham, ni una herencia directa en las promesas de Dios dadas a Moisés. Entonces, ¿qué lo impulsó a dedicar su vida a escribir sobre Jesús? Porque un griego, un hombre de ciencia y de cultura helenística, se interesó por la historia de un predicador judío en una tierra distante. La respuesta radica en la esencia misma del Evangelio. Jesús no vino solo para los descendientes de Abraham, sino para toda la humanidad. Desde el primer capítulo, Lucas dejó claro que el mensaje de Jesús no tenía fronteras. No escribió para un pueblo en particular, sino para todas las naciones, tribus y lenguas. Su evangelio está repleto de detalles que otros evangelistas no destacaron, mostrando a un Jesús que es el Salvador de los marginados, de los extranjeros, de los olvidados por la sociedad. En el relato de Lucas vemos la compasión de Cristo por los pecadores, por los enfermos, por las mujeres despreciadas, por los samaritanos rechazados. Jesús no tenía prejuicios. Su amor era para todos. Mientras Mateo se centró en presentar a Jesús como el Rey prometido de Israel, y Marcos destacó su poder a través de relatos rápidos y dinámicos, Lucas tuvo una visión diferente. Él quería mostrar a un Jesús accesible, cercano, tanto humano como divino al mismo tiempo. Fue el único que relató la parábola del buen samaritano, donde el héroe no era un sacerdote ni un levita, sino un extranjero despreciado por los judíos. Fue el único que nos contó la historia de los 10 leprosos, donde solo el extranjero regresó para agradecer a Jesús. Lucas fue también el único que nos mostró al Cristo que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Acaso no es esto una señal de esperanza para todos nosotros? Si Jesús amó a los despreciados, también nos ama a nosotros. Si Él se acercó a los gentiles, si miró con misericordia a aquellos que estaban fuera del pacto, su gracia también nos alcanza. No importa nuestro pasado, nuestro origen o nuestra historia personal. En Cristo, ya no importa quiénes éramos antes, porque en Él somos transformados. La gracia de Jesús es un puente que une todas las naciones y todos los corazones dispuestos a recibirla, sin importar de dónde venimos. No hay barreras, ni razas, ni diferencias. Solo existe un Salvador y un amor que trasciende cualquier frontera. Lucas mismo es la prueba viviente de esto. Un hombre que no pertenecía al pueblo elegido, pero que encontró su lugar en la familia de Dios. El Evangelio lo transformó, y él quiso asegurarse de que el mundo entero supiera que Jesús vino para todos. Su testimonio nos recuerda que la fe no es un derecho exclusivo de unos pocos, sino un regalo disponible para todos los que creen. Hoy su evangelio sigue hablándonos, desafiándonos a ver a Jesús más allá de nuestras propias limitaciones. Nos invita a mirar con misericordia a los demás, a no cerrar nuestro corazón a quienes son diferentes a nosotros, porque si Cristo extendió su amor sin distinción, nosotros también estamos llamados a hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón al Cristo que no conoce fronteras? ¿Aceptarás su invitación sin importar quién seas o de dónde vengas? Porque el Evangelio no es solo una historia del pasado, es la verdad que sigue transformando vidas hoy. Solo un médico podía ver lo que otros pasaban por alto. Solo un hombre acostumbrado a estudiar el cuerpo humano, a observar el dolor de cerca, podía relatar los milagros de Jesús con tanta precisión. Lucas no era un simple cronista de la historia.
Era un hombre de ciencia que se encontró con el poder sobrenatural de Dios. Cada sanidad que describió no fue solo un hecho asombroso, sino una muestra de que Jesús no solo vino a curar cuerpos, sino a restaurar almas. Imagina a Lucas escuchando el relato de los leprosos que fueron sanados con solo una palabra. El hombre que entendía lo irreversible de esa enfermedad, que sabía que la medicina de su época no tenía cura para tal condición. ¿Qué sintió al escribir sobre un Jesús que tocaba lo intocable y restauraba lo irremediable? Imagina su asombro al registrar la intervención divina que no solo sanaba el cuerpo, sino que devolvía la esperanza y la vida, algo que solo un hombre de su formación podría comprender a fondo. La historia de la mujer que había sufrido 12 años de hemorragias es un testimonio que Lucas, como médico, comprendía profundamente. Él sabía que su caso era clínicamente imposible, pero Jesús sanó con solo un roce de su manto. Lucas fue testigo de cómo la medicina se encontraba con el poder divino. Sabía que algunos dolores no podían tratarse con ungüentos, ni con hierbas medicinales. Había heridas más profundas, enfermedades del alma que solo el gran médico podía sanar. Por eso, su evangelio está impregnado de historias de restauración. No solo menciona las curaciones físicas, sino que pone un énfasis especial en cómo Jesús restauraba los corazones de aquellos que tocaba. La sanidad de Jesús era completa: cuerpo, mente y espíritu. Pero hay algo más. Lucas no solo narró las sanidades de Jesús, sino que también reveló el lado más humano del Salvador. Fue el único que registró el sudor de Jesús como gotas de sangre en el Getsemaní, mostrando la lucha interna y el sufrimiento físico que experimentó. Fue el único que nos mostró el dolor físico de Cristo con la precisión de alguien que sabe lo que sufre un cuerpo al límite. ¿Por qué Jesús, que sanó a tantos, no se sanó a sí mismo? ¿Por qué eligió sufrir hasta el final? La respuesta está en que su misión no era evitar el dolor, sino cargar con el nuestro. Lucas entendió algo crucial: la sanidad más grande no es la del cuerpo, sino la del alma. Un cuerpo puede ser sanado, pero aún así morir. Sin embargo, un alma restaurada en Cristo vivirá eternamente. Por eso, su evangelio no solo habla de enfermedades físicas, sino de pecados perdonados. La verdadera sanidad no es la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios en medio de él. Hoy seguimos necesitando al gran médico. Aún llevamos heridas que la ciencia no puede curar: ansiedad, miedo, culpa, soledad. Pero así como en los tiempos de Jesús, Él sigue ofreciendo sanidad para nuestras almas, un remedio para lo que ningún tratamiento humano puede sanar. Jesús sigue extendiendo su mano, sigue tocando a los proscritos, sigue deteniendo la hemorragia de aquellos que sufren en silencio y sigue devolviendo la vida a los corazones muertos. Él no ha cambiado, su poder sigue sanando, su amor sigue restaurando, su gracia sigue salvando. Y tú necesitas ser sanado, no solo físicamente, sino en lo más profundo de tu ser, porque hay heridas que solo Jesús puede tocar, hay cadenas que solo Él puede romper, hay un amor que solo Él puede darte. Hoy, el mismo Cristo que caminó por las calles de Jerusalén sigue esperando que te acerques a Él. Su sanidad no tiene fecha de caducidad y su amor no conoce límites. Imagina poder escuchar de primera mano a aquellos que caminaron con Jesús, sentarte frente a un anciano Pedro y escuchar cómo su voz se quiebra al recordar el día en que negó a su maestro. Escuchar a María contar con lágrimas en los ojos cómo sostuvo el cuerpo sin vida de su hijo. Testimonios vivos, memorias grabadas en el alma, palabras que no podían perderse en el olvido. Lucas entendió que si la historia de Jesús no se registraba con exactitud, podría desvanecerse con el paso del tiempo. Por eso se dedicó a escribirla con la precisión de un historiador y el fervor de un creyente. Aunque no fue un testigo ocular de los hechos,
se convirtió en el recopilador de aquellos que sí lo fueron. Cada relato que escribió era un eco de voces que aún temblaban al recordar la mirada del Salvador. No bastaba solo con narrar los eventos, era necesario transmitir la esencia, el impacto, la transformación que Jesús había causado en aquellos que lo conocieron. Lucas no solo escribió una historia, sino un testimonio de fe que, al igual que en su tiempo, sigue tocando nuestras vidas hoy. No bastaba con narrar lo que Jesús hizo. Había que capturar la esencia, el latido del Evangelio en aquellos que habían sido transformados por su amor. Lucas no escribió desde una emoción pasajera ni desde su imaginación. Él investigó, verificó, contrastó testimonios y buscó la verdad como un hombre que sabía que el mensaje que llevaba cambiaría la eternidad. No bastaba con rumores ni palabras sin fundamento. Su evangelio no es una narración mística, sino un documento vivo, una recopilación de historias que respiraban autenticidad. Pero su búsqueda no fue solo intelectual, fue profundamente espiritual. Cada testimonio que escuchó no solo era información, sino una chispa de fe. Imagina el corazón de Lucas estremecerse cuando oyó a Zaqueo contar cómo Jesús lo llamó por su nombre. Imagina su asombro al escuchar a los discípulos describir cómo la voz de Jesús calmaba la tormenta. Lucas comprendió que el Evangelio no era solo una historia del pasado, sino una verdad que sigue viva. Cada testimonio tenía un propósito: inspirar, encender la fe, hacer que otros creyeran. Por eso, aún hoy, cuando leemos sus palabras, sentimos el mismo fuego que ardía en los corazones de aquellos primeros testigos, porque el Espíritu Santo sigue hablando a través de ellas, sigue llamando a aquellos que buscan la verdad. Piensa en tu propio testimonio. ¿Qué historia contaría tu vida si alguien la escribiera? El Evangelio no terminó con Lucas, sigue escribiéndose en cada persona que encuentra a Jesús. Tu testimonio es una prueba viva de que Dios sigue transformando vidas. Y tal vez, al igual que Lucas, eres llamado no solo a recibir la historia, sino a compartirla con el mundo. Porque la fe no es solo creer en lo que otros vivieron, es vivirlo por uno mismo. ¿Por qué Lucas fue el único en registrar con tanto detalle el nacimiento de Jesús? ¿Cómo pudo describir con tanta precisión el anuncio del ángel, la angustia de María, el humilde pesebre en Belén? La respuesta es simple, pero profunda. Él escuchó la historia directamente de quien la vivió. En algún momento de su viaje, Lucas se encontró con María, la madre de Jesús, y cuando ella habló, él escuchó. Escuchó no solo los hechos, sino las emociones, no solo los eventos, sino el latido de un corazón de madre que nunca olvidó lo que vivió. María le contó cómo el ángel Gabriel apareció en su habitación, rompiendo la tranquilidad de su mundo. Con palabras imposibles, María encontró gracia ante los ojos de Dios. Le narró el temblor de su voz al preguntar: ¿cómo será esto? Y el fuego que ardió en su alma cuando dijo: hágase conmigo según tu palabra. Lucas fue el único que escribió estas palabras, no porque los otros evangelistas no las conocieran, sino porque Dios le confió la tarea de preservar el relato más íntimo del nacimiento del Mesías. Lucas nos ofreció imágenes que hoy siguen resonando en el alma: un pesebre humilde, un cielo iluminado por ángeles, pastores corriendo en la noche para ver con sus propios ojos lo que Dios había prometido. Nos mostró la historia desde la perspectiva de los sencillos, de los olvidados, de aquellos que jamás hubieran sido invitados a presenciar el nacimiento de un rey. Pero en el reino de Dios, los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Los poderosos no estaban allí, pero los humildes sí. Y entonces el Evangelio de Lucas nos regala un detalle que ningún otro evangelista mencionó. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No solo ella, que lo sostuvo en sus brazos, sino que sabía que un día lo vería partir. Ella lo acunó en un pesebre, pero sabía que un día lo entregaría en una cruz. Lucas no escribió esta historia como un simple cronista, sino con el corazón de alguien que sabía que cada palabra era un eco de la eternidad. Nos mostró que el nacimiento de Jesús no fue solo un evento histórico, sino el momento en que el cielo tocó la tierra. Dios hecho hombre,
infinito en un cuerpo frágil, eterno en los brazos de una joven asombrada. Y hoy, 2000 años después, su relato sigue vivo. Nos recuerda que la historia de Jesús no comienza en un simple pesebre, sino en un acto divino que cambió la humanidad para siempre. La historia no es solo un relato pasado, es una verdad viva que sigue tocando vidas hoy, invitándonos a vivir con la misma esperanza, fe y amor que aquellos primeros testigos. No nació en un trono, sino en un pesebre, no en la gloria, sino en la humildad, porque así es Dios. Elige lo pequeño para hacer cosas grandes. ¿Has dejado que esta historia toque tu vida? ¿Has permitido que el niño en el pesebre se convierta en el rey de tu corazón? Porque Lucas no escribió esto solo para contarnos un pasado, lo escribió para transformar tu presente. En un mundo donde los poderosos se rodeaban de prestigio, donde los religiosos evitaban a los impuros y la sociedad dividía a las personas entre dignos e indignos, Jesús rompió todas las barreras. Él no buscó a los que se creían santos, sino a los que sabían que necesitaban gracia. No se rodeó de príncipes ni de sacerdotes altivos, sino de pecadores, mendigos, mujeres despreciadas, leprosos y cobradores de impuestos. Él no solo vino a predicar, vino a tocar lo intocable, a amar lo que el mundo había desechado. Lucas, más que cualquier otro evangelista, nos mostró a este Jesús compasivo, al Salvador que miraba a los ojos de los olvidados y les devolvía la dignidad. Fue el único que escribió la parábola del buen samaritano, donde el héroe no era un sacerdote ni un levita, sino un extranjero despreciado por los judíos. Fue el único que nos relató la historia del hijo pródigo, donde un padre corre contra todas las normas de la época para abrazar a su hijo perdido. Lucas fue el único que nos mostró a un Cristo que no solo hablaba de amor, sino que lo vivía en cada gesto, en cada mirada, en cada toque sanador. Jesús vio al paralítico que todos ignoraban y le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Se acercó a la viuda de Naín, cuyo único hijo había muerto, y sin que nadie se lo pidiera, resucitó al hijo y devolvió a la madre su esperanza. Jesús no vino solo para enseñar, sino para cambiar radicalmente las vidas de aquellos que estaban rotos, olvidados, desechados. Cada acto de su vida nos mostró cómo la compasión y el amor divino pueden transformar el dolor más profundo en restauración. Él no dijo una palabra. Tocó el féretro y le devolvió la vida. Dejó que una mujer pecadora lavara sus pies con lágrimas y los secara con su cabello, mientras los fariseos murmuraban en sus corazones, cuestionando cómo podía permitir algo tan impuro. Porque donde los hombres veían vergüenza, Jesús veía redención. Lucas nos muestra que nadie está demasiado lejos del amor de Dios. No importa cuán roto, cuán rechazado o cuán despreciado te sientas, Jesús no te mira con juicio, sino con misericordia. Él no rechaza a los que el mundo desprecia, no da la espalda a los que la sociedad olvida. Él camina con ellos, los llama, los restaura, los ama, y quizás en este momento tú también te sientas como uno de esos excluidos. Tal vez has creído que Dios solo busca a los perfectos, a los que nunca fallan. Pero el Evangelio de Lucas nos enseña lo contrario. Jesús es el amigo de los caídos, el refugio de los cansados, la mano que levanta al que ya no tiene fuerzas. Así como llamó a Zaqueo desde lo alto de un árbol, así como tocó al leproso que nadie quería tocar, así como le habló a la mujer samaritana junto al pozo, hoy también te llama a ti, porque su amor no tiene fronteras. Y si Él caminó con los olvidados en el pasado, entonces también camina contigo hoy. Todos hablan del Sermón del Monte, de aquellas palabras que sacudieron las almas y desafiaron los corazones. Pero Lucas nos cuenta algo distinto. Nos habla de un Jesús que no solo enseñó desde las alturas, sino que descendió a la llanura
para hablar cara a cara con la multitud. No se quedó en lo alto, distante, separado. Él bajó, se acercó, miró a los ojos de cada persona y dejó que su voz sanara. Jesús no vino solo para predicar grandes discursos, vino a tocar a cada ser humano en su nivel, en sus luchas y sufrimientos. No solo sanó los cuerpos, sino también las almas. En aquel lugar plano, sin barreras, sin distancias, sin diferencias entre ricos y pobres, Jesús habló del reino de Dios como nunca antes. Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los perseguidos, porque grande es su recompensa en los cielos. Palabras que resonaron como un eco de esperanza en medio de una sociedad que solo valoraba la riqueza, el estatus y la apariencia. Jesús vino a trastocar el orden de este mundo, pero lo más radical de su mensaje no fue solo la bendición para los humildes, sino el amor para los enemigos. Amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por quienes los persiguen. Estas palabras no eran solo una enseñanza, eran un terremoto en la mente de quienes lo escuchaban. El mundo decía, ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús enseñó, perdona, ama, da sin esperar nada a cambio. Lucas nos muestra que el reino de Dios no es solo una idea bonita, sino un estilo de vida que confronta lo más profundo del corazón humano. ¿Cómo amar a quien nos ha herido? ¿Cómo bendecir a quien nos ha hecho daño? Solo es posible cuando entendemos que así nos amó Dios primero. Porque Él nos buscó cuando estábamos lejos, nos perdonó cuando no lo merecíamos, nos llamó hijos cuando éramos extranjeros. Jesús no solo predicó la misericordia, la vivió. No solo habló de amar a los enemigos, los perdonó en la cruz. No solo pidió que diésemos sin medida, Él se entregó por completo. El sermón de la llanura no es solo un discurso, es una invitación a vivir como Él vivió, a amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó, a transformar el mundo a través de un amor radical y una misericordia incondicional. Cristo vivió y entonces Lucas nos deja con un desafío. Sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso, porque la fe no es solo palabras, es acción, es gracia en movimiento, es amor en lo cotidiano. Tú vivirás este mensaje, serás luz en medio de un mundo que solo busca venganza, responderás con amor donde otros responderían con ira. Este es el reto de vivir como Cristo vivió. La historia del hijo pródigo, por ejemplo, no es solo una parábola, es el retrato de millones de almas que han buscado lejos lo que solo podían encontrar en casa. La historia del hijo pródigo es la historia de cada uno de nosotros. Jesús contó esta historia solo en el Evangelio de Lucas, no como un relato para conmover, sino como una revelación del corazón de Dios. Un joven que pidió su herencia antes de tiempo, como si su padre ya no existiera, que dejó atrás su hogar para perseguir un mundo que prometía placeres, pero solo le entregó vacío. ¿Cuántas veces el ser humano ha hecho lo mismo? Buscar lejos lo que solo Dios puede dar, creer que la verdadera vida está en lo que el mundo ofrece, para luego encontrarse con el alma vacía. Lucas nos describe la caída del hijo con palabras que duelen. Terminó alimentando cerdos, deseando comer lo que ellos comían. El mismo que antes tenía riquezas, ahora no tenía ni pan. ¿Cuántas veces el pecado promete felicidad, pero solo nos deja en la miseria? Nos aleja de Dios, nos despoja de la paz, nos reduce a un estado que nunca imaginamos. Pero entonces algo cambia. El hijo recuerda quién es, recuerda que en casa de su padre aún los sirvientes tienen pan, y en su corazón una chispa de esperanza comienza a brillar. Este es el momento de transformación. El hijo, al recordar el amor y la provisión de su padre, se da cuenta de que aún en su fracaso, aún en su miseria, puede regresar. Y cuando se decide a volver, no solo encuentra perdón, sino que recibe una bienvenida llena de amor y restauración. La historia del hijo pródigo nos recuerda que, sin importar lo lejos que hayamos ido o cuán vacíos nos sintamos, siempre hay un regreso a casa. Siempre hay un padre dispuesto a abrazarnos
y restaurarnos. En su miseria, el hijo decide regresar, pero no como hijo, sino como un siervo, sin saber que su padre jamás dejó de esperarlo. No podía imaginar que su nombre aún estaba grabado en el corazón de aquel que nunca dejó de amarlo. Y aquí viene la escena más poderosa. El padre no lo espera con los brazos cruzados, no lo hace arrodillarse, no le exige explicaciones. Corre, corre como nunca antes. En la cultura de la época, un hombre mayor no corría. Eso era considerado una falta de dignidad. Pero el amor no tiene dignidad cuando se trata de recuperar a un hijo. El padre se lanza a sus brazos, lo cubre con un manto, le pone un anillo y en un instante el perdido es restaurado. Lucas nos muestra con esta historia el verdadero corazón de Dios. No es un juez que espera castigarnos, ni un rey distante que solo recibe a los dignos. Es un padre que espera, que mira al horizonte, que corre cuando ve que su hijo regresa. Y quizás hoy esta historia es para ti. Tal vez has creído que has ido demasiado lejos, que Dios no te recibiría de vuelta, que tu pasado es demasiado oscuro. Pero si algo nos enseña el Evangelio de Lucas, es esto: el Padre aún te espera, aún te mira desde la distancia, aún corre a tu encuentro. No importa cuán lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso a casa. El médico, como un testigo del dolor del Maestro, escribe sobre el sufrimiento de Cristo. Lucas nos lleva a la última semana de Jesús con una sensibilidad única, como si cada palabra estuviera escrita con lágrimas. No es solo una cronología de eventos, es el relato de la entrega más grande que el mundo ha conocido. Todo comenzó con júbilo. ¡Hosana!, gritaban las multitudes. Mientras Jesús entraba en Jerusalén sobre un asno, las ramas de palma se agitaban y los corazones latían con la esperanza de un rey que restauraría a Israel. Pero en medio de la algarabía, solo Jesús conocía el verdadero final. No entraba para ser coronado, sino para ser crucificado. Lucas nos presenta a un Jesús que no solo enseñaba, sino que advertía. Lloró por Jerusalén, la ciudad que no reconoció el día de su visita. Predijo la destrucción del templo y expulsó a los mercaderes con una autoridad que estremeció a todos. Sin embargo, mientras sus enemigos conspiraban en las sombras, él seguía amando, seguía sirviendo, seguía preparando a sus discípulos para lo que estaba por venir. Y entonces llegó la cena, el pan en sus manos, el vino en la copa. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La última cena no fue solo un encuentro entre amigos, sino la firma del pacto eterno entre Dios y la humanidad. Lucas nos muestra a un Jesús que, aun sabiendo el precio que iba a pagar, no dejó de dar amor hasta el último instante. Después llegó Getsemaní. Y aquí Lucas revela algo que los otros evangelistas no mencionaron. Jesús sudó gotas de sangre, un detalle que solo un médico pudo haber registrado. La angustia tan profunda que su cuerpo reflejó el peso del pecado del mundo entero. Solo, arrodillado con el rostro en la tierra, clamaba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego, la traición, un beso que entregó al inocente. Los soldados llegaron con espadas, pero Jesús se entregó sin resistencia. Pedro, al sacar su espada, fue detenido por Jesús, quien sanó la oreja del siervo herido, porque incluso en su arresto, él seguía sanando. Lucas nos muestra que esta no fue solo una semana de eventos históricos. Fue la semana en que el amor venció al miedo, la semana en la que la gracia trascendió el sufrimiento, y donde, a través de cada dolor y cada rechazo, se cumplió el propósito eterno de la redención. La obediencia superó el dolor y el Salvador decidió ir hasta el final. Jesús no fue víctima, fue ofrenda. Y aquí nos deja una pregunta. Si Él lo dio todo por nosotros, ¿qué estamos dispuestos a darle a Él? Lucas, el médico, escribe sobre la muerte del Maestro, pero no con frialdad clínica, sino con el peso de quien comprende el sufrimiento en cada fibra del cuerpo. La cruz no fue solo un símbolo, fue una tortura brutal, un sacrificio inimaginable. Y en medio de aquel horror, Lucas nos muestra a Jesús no como una víctima, sino como un Salvador que entregó su vida hasta el último aliento. El juicio fue un espectáculo de injusticia. Pilato no encontró culpa en él, pero el pueblo gritó:
¡Crucifícalo! Un cuerpo que comenzó a quebrarse antes de llegar al Gólgota. Lucas, con los ojos de un médico, entendió lo que significaba la flagelación romana. Desgarros profundos, heridas abiertas, un cuerpo marcado por el dolor extremo. Jesús, aún así, no retrocedió. Cada golpe, cada paso, cada momento de sufrimiento era parte del sacrificio que él eligió hacer por amor a la humanidad. A través de los ojos de Lucas podemos ver el peso físico y emocional de lo que Jesús soportó, no solo como un hombre, sino como el Cordero de Dios, ofreciendo su vida por la salvación del mundo. En la piel, la pérdida de sangre, un dolor que rozaba lo insoportable, y aún así Jesús caminó cargando la cruz, aunque sus fuerzas se apagaban. Un soldado obligó a Simón de Cirene a ayudarle, pero nadie podía cargar el peso real que llevaba sobre sus hombros. No era solo madera, era el pecado del mundo. Cada paso era una afirmación de amor, una declaración silenciosa de entrega, y entonces el Calvario, clavos perforando carne y hueso, el Hijo de Dios suspendido entre el cielo y la tierra. Pero lo más impactante no fue su dolor, sino su amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podía orar por aquellos que lo crucificaban? ¿Cómo podía amar a quienes lo maldecían? Lucas nos deja sin palabras, nos enfrenta con un amor que no tiene lógica humana, un amor que dio sin condiciones, sin reservas, sin límites. El médico describe detalles que no pueden pasarse por alto. 3 horas de oscuridad cubrieron la tierra. Algo cósmico estaba sucediendo. El templo se estremeció, el velo se rasgó. La separación entre Dios y los hombres se rompió para siempre. La sangre que caía de la cruz era el precio de nuestra libertad. Pero hay algo más. Lucas nos cuenta la historia del ladrón arrepentido, un hombre que en su último respiro vio en Jesús lo que otros no pudieron ver. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le suplicó. Y Jesús, aún con el aliento quebrado, le regaló la mayor promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no murió por accidente, murió por amor. No fue vencido. Él entregó su espíritu y con su último aliento nos dio vida. La cruz fue su trono. El sacrificio fue su victoria. Y ahora nos deja una pregunta: si Él nos amó hasta la muerte, ¿cómo responderemos a ese amor? Los discípulos caminaban con el corazón roto, sus pasos eran pesados, su mirada perdida en el horizonte. Habían creído en Jesús, habían puesto toda su esperanza en Él, pero ahora estaba muerto. La cruz había destruido sus sueños, su fe se había desmoronado con los golpes de los soldados y el peso de la piedra que selló la tumba. ¿Qué hacer cuando lo que creíamos seguro se desmorona? ¿Cómo seguir adelante cuando la esperanza parece haberse apagado? Lucas nos cuenta que mientras caminaban, un extraño se les unió, un hombre que parecía no saber lo que había pasado en Jerusalén. ¿Qué ha sucedido?, preguntó con tristeza. Le contaron la historia de aquel que creyeron que era el Mesías, pero que había sido crucificado. Esperábamos que él fuera quien redimiera a Israel, dijeron. Palabras llenas de decepción, de sueños rotos, de una fe tambaleante en la niebla del dolor. Y entonces el extraño habló con voz firme, dulce, con una autoridad que encendió el alma. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Comenzando desde Moisés, les explicó las Escrituras, mostrándoles cómo todo lo que había sucedido estaba escrito. Les reveló que el sufrimiento del Mesías no era una derrota, sino la mayor de las victorias. Lucas nos describe un momento sublime. Mientras aquel hombre hablaba, algo comenzó a cambiar en ellos. Sus corazones ardían con un fuego que no habían sentido desde que Jesús estaba con ellos. Un destello de luz en medio de su noche más oscura, pero aún no comprendían quién era aquel viajero, hasta que se sentaron a la mesa. Cuando el desconocido tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio, sus ojos se abrieron. Era Él, era Jesús, vivo, glorioso, resucitado, y en el instante en que lo reconocieron, Él desapareció. Lucas nos muestra a un Cristo que no deja a los suyos en la desesperanza. Un Salvador que camina con nosotros aun cuando no lo reconocemos. Un Dios que se acerca en nuestros momentos más oscuros, que enciende nuestra fe cuando creemos que todo ha terminado. Porque la tumba no fue el final, la muerte no tuvo la última palabra. Y entonces los discípulos no pudieron quedarse quietos.
corrieron de regreso a Jerusalén. Ya no importaba la distancia, el cansancio, la noche. Tenían algo más grande que compartir. El Señor ha resucitado. Y hoy la misma pregunta resuena. ¿Arde tu corazón cuando escuchas su voz? ¿Eres capaz de reconocerlo en medio del camino? Porque a veces creemos que Dios está ausente, pero Él camina a nuestro lado, aunque aún no lo veamos. El día había llegado. Los discípulos miraban a Jesús sin saber que sería la última vez que lo verían en la tierra. Habían caminado con Él, habían visto sus milagros, habían escuchado sus palabras llenas de vida. Y ahora su Maestro estaba a punto de partir. ¿Cómo despedirse de aquel que lo era todo? ¿Cómo acostumbrarse a un mundo donde ya no podrían tocarlo, verlo, caminar a su lado? Lucas nos lleva a este momento crucial, donde el dolor de la despedida se convierte en el testimonio de un amor eterno que no terminaría con la partida física de Jesús. A ese momento de transición, Jesús los llevó hasta Betania, un lugar solitario donde la eternidad se encontraría con la tierra. Allí, con su voz llena de promesa, les recordó lo que estaba por venir. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. No era un adiós, era un encargo. No los dejaba solos, les daba una misión. Y entonces sucedió lo impensable. Jesús levantó sus manos, los bendijo y comenzó a ascender. Sus pies dejaron el suelo, su cuerpo se elevó ante la mirada atónita de sus discípulos. El viento soplaba, la luz del cielo reflejaba en su silueta y poco a poco fue desapareciendo entre las nubes. El Hijo regresaba a la gloria. Los discípulos quedaron inmóviles, con los ojos clavados en el cielo, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que el mundo había cambiado para siempre. Pero entonces 2 ángeles aparecieron y hablaron con ellos. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de ustedes al cielo volverá de la misma manera en que lo han visto irse. Volverá. Esa fue la promesa. No fue una despedida eterna, sino un intervalo en la historia. Así como ascendió un día a los cielos, se abrirán y Él regresará en gloria, ya no como un siervo, sino como un rey. Lucas nos muestra que la ascensión de Jesús no fue el fin, sino el comienzo de una nueva era, la era del Espíritu Santo, la era de la iglesia, la era de la misión, porque el Evangelio no terminó en el monte de Betania, comenzó allí. Y la pregunta que queda es esta: ¿vivimos con la certeza de su regreso o seguimos con la mirada perdida en el cielo, olvidando que tenemos una misión en la tierra? Jesús ascendió, pero volverá. Y hasta ese día, su Espíritu está con nosotros, su palabra nos guía y su promesa sigue viva. El Evangelio de Lucas no terminó con la ascensión de Jesús. La historia no podía quedar inconclusa. Algo nuevo estaba a punto de arder, un fuego divino que encendería a hombres y mujeres comunes para cambiar el mundo. Lucas sabía que la cruz no era el final, era el principio de la mayor revolución espiritual de todos los tiempos. Así nació el libro de los Hechos de los Apóstoles. Apóstoles, la segunda obra de Lucas, es el relato de lo que sucedió después de que Jesús regresó al Padre. Es un puente entre la historia de Cristo y la historia de la Iglesia, un relato vivo, vibrante y lleno del Espíritu Santo. En este viaje, los discípulos pasaron de ser hombres temerosos a valientes testigos que desafiaron imperios y derribaron muros con el poder de la fe. Lucas nos lleva a Jerusalén, donde el Espíritu Santo descendió como un viento impetuoso y lenguas de fuego. Nos muestra a Pedro, el mismo que negó a Jesús, predicando con una convicción tan fuerte que estremeció a miles. Nos lleva a las calles de Jerusalén, donde los primeros creyentes vendían sus bienes, compartían el pan y oraban con un fervor sin precedentes. Pero el Evangelio no podía quedarse en Jerusalén. Lucas nos cuenta cómo la persecución dispersó a los creyentes y, sin saberlo, esparcieron la semilla del reino. Nos muestra a Felipe en Samaria, a Esteban dando su vida como el primer mártir, y a Pablo siendo alcanzado por la luz en el camino a Damasco. Cada página de los Hechos es un testimonio del poder de Dios en acción. Lucas no solo documentó la expansión de la Iglesia,
sino que también viajó con Pablo, fue testigo de los milagros, el sufrimiento y la pasión que marcaron la propagación del Evangelio. A través de sus ojos, vemos cómo el mensaje de Cristo se extiende más allá de los confines de Jerusalén, transformando vidas y desafiando los límites de un mundo entero. Los primeros cristianos movían montañas con su fe, vieron cárceles abrirse por el poder de la oración, barcos hundirse en medio de tormentas y un evangelio que ni las cadenas ni los imperios podían detener. Y así, el médico historiador escribió con la certeza de que Dios no había terminado su obra. Los hechos no tienen un final cerrado, no hay un amén que lo concluya, porque la historia del Evangelio sigue escribiéndose en cada alma que cree, en cada vida transformada por Cristo. Y ahora la pregunta es, ¿qué capítulo escribirás tú? Porque el Espíritu que descendió en Pentecostés sigue soplando hoy. El fuego de aquel primer siglo no se ha apagado. El Dios de Pedro, de Pablo, de Lucas, es el mismo Dios que sigue obrando en este tiempo. El libro no ha terminado, la misión sigue, y cada uno de nosotros es parte de esa historia. ¿Qué lleva a un médico a abandonar la comodidad de su oficio para embarcarse en una travesía peligrosa, llena de incertidumbre, persecución y sufrimiento? Lucas lo tenía todo para vivir una vida tranquila, pero decidió seguir a un hombre que cargaba cicatrices en el cuerpo y fuego en el alma. Decidió caminar junto a Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre cuya voz resonó en sinagogas y plazas, cuyas cadenas se convirtieron en púlpitos y cuyos escritos cambiarían la historia del mundo. Lucas no era un predicador, no escribió cartas a las iglesias, no debatió en el Areópago, no plantó congregaciones, pero sin él, ¿cuánto de la historia de la Iglesia habríamos perdido? Él fue los ojos y la pluma de aquellos primeros días del cristianismo. Mientras Pablo proclamaba el Evangelio, Lucas lo documentaba. Mientras el apóstol era azotado, apedreado y encarcelado, Lucas permanecía a su lado. Lo vemos en el libro de los Hechos. En un momento, la narración cambia. Ya no dice ellos hicieron, sino nosotros hicimos. Lucas dejó de ser un espectador y se convirtió en parte de la historia. Navegó con Pablo en mares tormentosos, vio naufragios, escuchó los gritos de multitudes enfurecidas, presenció milagros que desafiaban toda lógica. Un médico que veía lo imposible suceder ante sus propios ojos. Estuvo con Pablo en Filipos, cuando la cárcel se sacudió con el poder de la alabanza. Lo acompañó en los viajes misioneros, cuando cada ciudad traía consigo el riesgo de la muerte, y cuando todos abandonaron a Pablo en su última prisión, Lucas se quedó. En su última carta a Timoteo, Pablo escribió una frase que refleja más que 1000 discursos. Solo Lucas está conmigo. No era un líder, no tenía la elocuencia de Apolos ni la pasión de otros, pero fue fiel. Sin él, la historia de la iglesia habría sido incompleta. Lucas no solo documentó la fe, se convirtió en testigo y participante de lo que significaba vivir por ella. Pedro, ni la autoridad de Santiago, pero tenía algo más valioso: fidelidad. La fidelidad de quien no busca reconocimiento, sino servir. La lealtad de quien permanece cuando otros se han ido. Lucas nos enseña que en el reino de Dios no todos son llamados a predicar, pero todos son llamados a permanecer. No todos serán la voz que resuena, pero todos pueden ser la mano que sostiene, porque a veces la mayor prueba de amor no está en las palabras, sino en la presencia. Y ahora, la pregunta es, ¿somos como Lucas? ¿Estamos dispuestos a permanecer, a servir, a caminar junto a aquellos que Dios ha llamado sin buscar gloria ni reconocimiento? Porque al final los títulos se olvidan, los aplausos se desvanecen, pero la fidelidad es recordada por la eternidad. Los muros eran fríos, las cadenas pesadas, y el aire húmedo y denso de la prisión romana era testigo de los últimos días de Pablo. Ya no había multitudes escuchando su voz.
voz, ni viajes misioneros, ni iglesias abriéndose en nuevas ciudades. El apóstol de los gentiles estaba encarcelado, esperando su sentencia. Y sin embargo, el evangelio no estaba en cadenas. Lucas estaba allí, en las sombras de la celda, en los largos silencios de un prisionero que había entregado su vida a Cristo, en las últimas palabras de un hombre que sabía que su carrera estaba por terminar. ¿Cuántas veces lo vio inclinar la cabeza y orar? ¿Cuántas veces escribió para él, llevando cartas que hoy llamamos escritura? Solo Lucas está conmigo, escribió Pablo. Todos los demás habían huido, pero el médico, el historiador, el amigo fiel, se quedó. El mundo pensaría que todo había acabado. Un hombre esperando la muerte, un evangelio aparentemente sofocado por las rejas del imperio. Pero Lucas sabía que la verdad era otra. El mensaje de Cristo nunca pudo ser confinado. Desde aquella celda, las cartas de Pablo seguían saliendo, cruzando fronteras, alcanzando corazones, edificando la iglesia. Roma había puesto barrotes, pero el reino de Dios no puede ser detenido. Lucas miró a su amigo y maestro, ahora anciano, con cicatrices en el cuerpo y fuego en la mirada. Un hombre que había sido apedreado, azotado, traicionado, pero que nunca se rindió. Un hombre que pudo haber sido liberado si tan solo hubiera negado a Cristo, pero prefirió morir antes que abandonar la verdad. Y Lucas escribió, porque si Pablo entregó su vida por el evangelio, alguien tenía que asegurarse de que su historia no se perdiera. Así nos llegó la historia de los primeros cristianos, no desde un palacio, sino desde una celda, no con victorias terrenales, sino con fidelidad hasta la muerte. Lucas documentó no solo lo que Jesús hizo, sino el precio que sus seguidores pagaron para que el evangelio llegara a nosotros. Llegada de su legado, su evangelio sigue hablando, sus palabras siguen encendiendo corazones y sus escritos continúan guiando a millones hacia la verdad. Lucas no buscó fama ni protagonismo, no quiso ser el centro de la historia, pero sin él no conoceríamos muchas de las promesas de Jesús. No tendríamos la parábola del hijo pródigo, ni el relato del buen samaritano, ni la visión más humana y compasiva del Salvador. Fue el hombre detrás de las palabras, el testigo silencioso que Dios usó para que el mundo conociera su amor. Y ahora la pregunta es para nosotros, ¿qué estamos dispuestos a entregar por Cristo? ¿Seguimos creyendo cuando todo parece oscuro? ¿Seremos fieles incluso en la prueba? Porque el evangelio que sobrevivió a prisiones y persecuciones es el mismo que hoy sigue transformando corazones, y la historia aún no ha terminado. La historia de Lucas no termina con un milagro espectacular ni con una gran batalla. No hay relatos de ángeles liberándolo de una prisión, ni de multitudes aclamando su nombre. No fue apedreado como Esteban, ni crucificado como Pedro, ni decapitado como Pablo, pero su legado cambió la historia para siempre. Fue el último médico de la iglesia primitiva, el último historiador de aquellos primeros días del Evangelio, cuando los apóstoles comenzaron a partir y cuando la persecución dispersó a los creyentes. Lucas siguió escribiendo, siguió documentando, siguió viajando con su pluma como única espada y su fe como único escudo. No hay registros exactos de cómo terminó su vida. Algunos dicen que murió en Grecia, anciano y en paz. Otros creen que sufrió martirio. Pero más allá de los detalles de su muerte, lo que importa es su legado. Un legado que sigue vivo, que sigue hablando y transformando, porque sus palabras no solo relataron la vida de Cristo, sino que nos enseñaron a vivir como Él vivió. La mayor enseñanza de su vida es que Dios usa a los que son fieles en lo pequeño. No todos son llamados a ser predicadores como Pablo, ni a caminar sobre el agua como Pedro. Algunos son llamados a escribir, a registrar, a documentar, a asegurar que las generaciones futuras no olviden lo que Dios ha hecho. Lucas nos muestra que el servicio en el reino de Dios no siempre es visible, pero siempre es valioso. El verdadero impacto no está en la grandeza de nuestras obras, sino en la fidelidad con la que las realizamos. Aquellos que sirven en silencio
son tan importantes como aquellos que predican ante multitudes. Y ahora la pregunta queda en el aire. ¿Estás dispuesto a servir aunque nadie lo vea? A ser fiel aunque no haya reconocimiento. Porque en el reino de Dios no importa cuán grande sea tu nombre en la tierra. Lo que importa es cuán fiel has sido en el llamado que Dios te ha dado. Lucas escribió para que no quedaran dudas, para que su legado nos recordara que, aunque el mundo no siempre vea el servicio silencioso, Dios lo honra, lo valora y lo usa de maneras que trascienden el tiempo. Su evangelio sigue siendo testimonio de que en la fidelidad a Dios está la verdadera grandeza. Para que cada palabra, cada testimonio, cada milagro de Jesús quedara registrado con precisión, Lucas no escribió solo una crónica de eventos, fue una carta para las generaciones futuras. En sus primeras líneas dejó claro su propósito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No escribió de oídas. Investigó, preguntó, recorrió caminos en busca de quienes vieron con sus propios ojos la gloria de Dios en la tierra. Se sentó con María y escuchó sobre la noche en Belén. Buscó a testigos, comparó relatos, reunió cada pieza de la historia con la precisión de un médico y la pasión de un creyente. Porque la fe no es ciega, no es un salto en la oscuridad, sino un camino iluminado por la verdad. Lucas entendió que si la verdad no se preservaba, si la historia de Jesús se distorsionaba con el tiempo, la humanidad perdería el mayor tesoro jamás conocido. Pero su evangelio no es solo un documento histórico. Es una invitación, un puente entre el pasado y el presente, una voz que sigue resonando en cada página. Cuando leemos sus palabras, no estamos solo estudiando historia, estamos escuchando el eco del amor de Dios, aún vivo, aún real, aún capaz de transformar corazones. Lucas no fue testigo ocular, pero su fe fue tan fuerte como la de aquellos que caminaron con Jesús. No vio la cruz con sus propios ojos, pero su corazón fue marcado por ella. No escuchó la voz del Maestro en las calles de Galilea, pero su vida fue guiada por sus palabras. Y si Lucas, que nunca vio a Cristo en carne y hueso, creyó con tanta certeza, entonces nosotros también podemos creer, porque Él sigue siendo el mismo. Jesús es la verdad, Jesús es la salvación, Jesús es la promesa cumplida de Dios para el mundo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees en su mensaje? ¿Crees en el Cristo del que Lucas habló? Porque al final, el propósito de su evangelio no es solo informarnos, sino transformarnos. Lucas escribió para que supiéramos la verdad, y ahora esa verdad espera que respondamos. La historia de Lucas no es solo la de un hombre que escribió un libro, es la historia de un testigo, de un buscador, de alguien que dedicó su vida a preservar la verdad. Un médico que dejó su profesión para seguir a los que habían caminado con Cristo. Un historiador que entendió que el mensaje de Jesús no podía perderse con el paso del tiempo. Pero la historia no termina aquí, porque el evangelio que Lucas escribió sigue transformando vidas. Sus palabras siguen encendiendo corazones. Cada versículo es un eco de la verdad que él se esforzó por registrar. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué harás con esta historia? No basta con escuchar, es necesario responder. ¿Permitirás que la verdad de Jesús transforme tu vida, como transformó la vida de aquellos que lo conocieron y creyeron? La historia de Lucas. ¿Seguirás a Cristo con la misma pasión con la que este médico buscó la verdad? Dios sigue llamando a personas como Lucas, personas que buscan con sinceridad, que entregan su talento para su gloria, que entienden que la misión del Evangelio sigue viva. Y tal vez hoy ese llamado es para ti. Antes de despedirnos, quiero saber tu opinión. ¿Cuál fue la parte de la historia de Lucas que más te impactó? Déjalo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que el Señor te bendiga y que su verdad ilumine tu camino. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33.